Bienvenidos señoras y señores, y empezamos con el análisis de Bitcoin de la temporalidad de 4 horas. Bitcoin ha estado rankeando desde el último vídeo y fijaros que teníamos este espacio bajista en el indicador CCI que trazamos desde este punto. Teníamos el punto 1 y el punto 2 y extendemos y nos generaba este espacio de caída. Dijimos que Bitcoin probablemente rompería este espacio y que buscaría tener este espacio de caída. Y fijaros que ha tenido una alza para confirmar el anterior soporte como una actual resistencia y ahora Bitcoin solo tiene un espacio de caída. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al estar en fin de semana, fijaros que este espacio de caída dura aproximadamente 2 días, lo que sería el fin de semana e incluso el lunes. Al ser el fin de semana, Bitcoin lo que hace normalmente es tener un rango. Entonces, con este rango podría consumir este espacio de caída y romper esta línea de resistencia, por lo tanto buscar puntos más altos. Pero vosotros trazad esta línea en vuestro gráfico, al igual que en el indicador, y en caso de no romperla, Bitcoin iría a buscar primeramente esta zona, que es una zona fuerte de soporte, que son los $28.800. Depende de cómo Bitcoin, si respetara la resistencia y utilizara el espacio de caída, depende de cómo llegase a esa zona, sería probable que continuara la caída hasta que se le agotase el espacio de caída, como nosotros utilizamos este indicador, fijaros. A Bitcoin se le acaba el espacio de caída en esta zona, incluso confirma la anterior resistencia como soporte y a partir de ahí Bitcoin busca tener alzas. De igual manera, cuando Bitcoin se le agota el espacio alcista, como en este caso se le agota justo en esta zona, Bitcoin busca tener caídas. Entonces, en estos momentos nos encontramos en el espacio bajista, es decir, Bitcoin tiene que tener un movimiento bajista, que como ya hemos dicho, debería de intentar ir a buscar estas zonas. Pero al ser fin de semana no es tan probable, ya que lo que suele hacer, como hemos comentado, el fin de semana Bitcoin suele hacer un rango. Y seguimos con el análisis de la temporalidad diaria. Bien, tenemos unas resistencias similares a las de la temporalidad de 4 horas. Fijaros. Tenemos este espacio bajista en el RSI, que fijaros que actualmente se encuentra chocando contra esta resistencia, al igual que en el precio también se encuentra chocando contra la resistencia que teníamos marcada desde esta vela. Bien, lo que puede hacer Bitcoin es, como hemos comentado en la temporalidad de 4 horas, si busca utilizar el espacio bajista que tiene en 4 horas, Bitcoin buscaría tener como mínimo, repito, un retroceso hasta esta zona de soporte. En caso de romper esta resistencia, Bitcoin intentaría buscar nuevamente puntos más altos, por lo que de momento debemos de ver cómo se desarrolla Bitcoin si intenta respetar la resistencia y utilizar el espacio bajista de 4 horas o bien vulnera la resistencia, busca algún tipo de confirmación y a partir de ahí tiene alzas. Y para culminar con el vídeo les quiero mostrar el análisis más importante, el de la temporalidad semanal. Bien, ¿qué es lo que nos muestra? Fijaros, nos encontramos en el soporte del CCI, un soporte que no es muy fuerte. ¿Por qué? Porque fijaros que en este indicador nos muestra una ruptura clara e incluso que está buscando la confirmación del soporte, el soporte que nos ha llevado todas estas alzas y nos indica que esta última alza que hemos tenido es una alza para confirmar el anterior soporte como resistencia para buscar más caídas. El RSI nos muestra un patrón de indecisión, ya que se encuentra tanto dentro del soporte como dentro de la resistencia. Eso sí, lo que nos indica es que próximamente, dentro de muy poco, habrá un movimiento explosivo, o bien para el alza o bien para la baja. Y seguimos. ¿Qué es lo que podemos ver en el gráfico? Pues bien, podemos ver este canal perfecto, fijaros que tenemos
el soporte en esta zona, resistencia, soportes, se respeta a la perfección resistencia que manda Bitcoin fuertemente desde los $70.000 hasta los $20.000, y actualmente estamos chocando contra la resistencia del canal. Y fijaros que aparte de chocar contra la resistencia, tenemos varias velas con absorción bajista. Aparte de esta resistencia del canal, nos encontramos contra esta mega resistencia de los $30.000, que fijaros que en el pasado, en cuanto la rompió, la confirmó, se soportó y mandó a Bitcoin desde estas zonas de los 30.000 hasta zonas de máximos, y nuevamente frenó esta fuerte caída para llevar a Bitcoin nuevamente a máximos, hasta que la ha roto y está buscando una confirmación de la resistencia por segunda vez. También nos encontramos con este patrón de caída, que es una cuña ascendente, que la mayoría de veces tiene un rompimiento bajista. Y fijaros que también en nuestro indicador estrella, el CCI, tiene una tercera divergencia bajista. ¿Por qué? Porque en el indicador el punto más alto no es el punto más alto en Bitcoin. El siguiente punto es más bajo. Aquí se genera la primera divergencia bajista. Aquí hay otro punto, la tercera divergencia bajista. Fijaros que los puntos cada vez son más altos. Y aquí está la tercera divergencia bajista. Es un punto más alto, pero fijaros que cada vez el alza tiene menos fuerza. Si vamos al pasado y vemos qué es lo que ocurre cuando hay tantas divergencias bajistas, podríamos ir en esta ocasión, fijaros que había una divergencia bajista, ya que el punto más alto en el indicador no era el punto más alto en Bitcoin, y eso ocasionaba una divergencia bajista que generaba estas fuertes caídas. O también en esta ocasión, fijaros que tenemos la primera divergencia bajista en esta zona, aquí tenemos la segunda divergencia bajista y aquí tenemos una tercera divergencia bajista. Al igual que en la actualidad, tenemos 3 divergencias bajistas y estas divergencias traen fuertes caídas. Por lo que el semanal nos estaría indicando fuertes caídas para los próximos meses. Pero como hemos dicho, en el diario tenemos esta línea de resistencia que parecería ser que si no respeta el escenario bajista de 4 horas y la rompe, estaría buscando movimientos alcistas. Por lo que, si unimos todos los análisis, podríamos ver que podríamos tener una última alza para limpiar este máximo y a partir de ahí hacer una trampa alcista y tener caídas muy fuertes. Así que nuestro escenario es un escenario bajista para las próximas semanas y meses, pero en caso de que Bitcoin quisiera tener una última alza, la podría tener hacia estas zonas de los 32.000 incluso, y a partir de ahí caer, o partir de esta zona, o caer a partir de donde nos encontramos actualmente.